Listo, vamos a seguir revisando la formulación de antibióticos en este curso de prescripción adecuada de medicamentos, formulación de antibióticos, y la idea es revisar este quinto caso, un tanto diferente a los que hemos visto anteriormente. Recordemos que ya hemos revisado neumonía en la comunidad, infección asociada a catéter, en general infección urinaria. La tercera es infección de piel y tejidos blandos y neumonía asociada al ventilador. La idea ahora es revisar este otro caso. Es una mujer de 43 años, 55 kilos de peso y tiene un antecedente importante que es mieloma múltiple e hipotiroidismo, quien ingresa al hospital por fiebre. 4 días de ciclos de quimioterapia previa a trasplante de médula ósea autólogo. Con estos medicamentos, bortezomib, ciclofosfamida y dexametasona dentro de su terapia inmunosupresora para el trasplante. Durante el segundo ciclo se presenta neutropénica por 8 semanas, fiebre y ciclo de antibióticos sin aislamiento de germen. Sin embargo, en las últimas 24 horas refiere escalofríos y fiebre. Además, refiere dolor abdominal difuso e hiporexia. Actualmente en profilaxis antimicrobiana tiene aciclovir 400 miligramos cada 12 horas, trimethoprim sulfa 160-800, 3 veces a la semana. Y este es el examen de ingreso. Se presenta febril con una tensión arterial limítrofe y tiene un catéter implantable en su posición precisamente para la administración de la terapia inmunosupresora. Miren los leucos con los cuales llega: 100, creatinina en 1,9, bilirrubina total en 2,9, RX de tórax normal y parcial de orina normal. Entonces se presenta una paciente con una neutropenia febril, obviamente de origen farmacológico, una inmunosupresión secundaria a la terapia inmunosupresora. Inmediatamente ingresa a la unidad de cuidado intensivo, toman cultivos, se inicia cefepime en infusión continua, 6 gramos, previo bolo 2, y vancomicina, 1 gramo, IV cada 2 horas con dosis de carga de 20 miligramos por kilo. Entonces, al igual que en los anteriores casos, pues se define unas preguntas específicas respecto a su terapia inicial. ¿Está de acuerdo con la terapia empírica inicial? No, hubiera iniciado meropenem de entrada. No, solo hubiera iniciado cefepime. C, sí, dado sus antecedentes y terapia oncológica. D, sí, por CIRS, presencia de catéter para antineoplásicos y antecedentes. Y no, hubiera iniciado piptazo y vancomicina. Entonces, de igual forma que en las anteriores, revisamos cuáles son las propuestas desde el punto de vista de antibióticos empíricos para la institución. Entonces, sepsis asociada a catéter, ¿cierto? Vancomicina, 500 miligramos IV cada 12 horas. Cefepime, 6 gramos en infusión continua. Recordemos siempre dar bolo de infusión si el paciente está en estado crítico. De cefepime 2 gramos cuando iniciamos la infusión y de vancomicina 20 miligramos por kilo. Ajustar 48 a 72 horas después según cultivos. En neutropenia febril, cefepime, ¿cierto? Se puede dar en dosis intermitente o en bolos o en infusión continua, y añadir vancomicin si uno tiene riesgo de meticino resistente. Sepsis de origen desconocido adquirida en la comunidad, fíjense que está vancomicina y piperacina tazobactam, ¿sí? Y ahí están las dosis. Y sepsis de origen desconocido nosocomial, ¿de acuerdo? Vancomicina y piperacina tazobactam. Claro, eso depende nuevamente de las recomendaciones que tenga cada institución de acuerdo con su flora aislada. Entonces, esta paciente de dónde viene, esta paciente con que está inmunosuprimida, y sobre todo que nos dicen que tiene un catéter implantable, ¿cierto?
Entonces, de acuerdo con esto, sí, digamos, la unión de vancomicina, precisamente por su catéter y su factor de riesgo. Al igual que en las oportunidades anteriores, la idea es hacer una revisión de acuerdo con los datos del paciente, los datos microbiológicos del laboratorio, la revaloración de la terapia antimicrobiana de acuerdo con los resultados. Se determina la duración de la terapia antimicrobiana y se soporta la decisión. Entonces, 24 o 48 horas después, tenemos esto: estabilidad hemodinámica posterior a reanimación hídrica, temperatura máxima en 39, requirió sonda vesical y nuevo parcial de orina. Tiene recuento total de neutrófilos en 100, o sea, prácticamente es una neutropenia absoluta. Y en la parte microbiológica encontramos los siguientes hemocultivos. ¿Listo? Entonces tenemos un Enterobacter cloacae con este antibiograma. ¿Listo? Y ese antibiograma frente a un Enterobacter, ¿cómo se lee? Miren que aparece cefoxitin resistente. Y de acuerdo con eso, entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la terapia a seguir en este tipo de pacientes? ¿Listo? Donde uno tiene un Enterobacter cloacae prácticamente multisensible, cefoxitin resistente, aparece cefalotina o cefalosporinas de primera resistente, cefuroxima resistente, pero el resto sensible en términos generales. Entonces uno dice, bueno, ¿qué le dejo a este paciente? A esta paciente en una presencia de una neutropenia febril asociada a su terapia de inmunosupresora. Entonces se revalora el antibiótico, entonces la paciente tiene una infección que requiere antibiótico, pues obviamente la tenemos. Se considera revisar el antibiótico, es el antibiótico correcto, la dosis correcta, la ruta de administración correcta, y teniendo en cuenta este diagnóstico, siempre bajo el diagnóstico, digamos, dirigido a neutropenia febril por terapia oncológica frente adicionalmente a una sepsis por Enterobacter cloacae. Entonces la pregunta es, continuamos con la terapia actual, suspendemos cefepime y banco y dejamos sin nada, suspender banco y continuar solo cefepime, adicionar aminoglucósido, o suspender cefepime y banco e iniciar meropenio. ¿De acuerdo? Entonces revisemos un poco la lectura interpretada de un germen como este, que es de la clase AMC. Esa mnemotecnia y ese acróstico que aparece allí es importante para recordar los gérmenes AMCs, ¿cierto? Afnia, Acinetobacter, Morganella, Proteus vulgaris providencia, algunos incluyen esa P. pseudomonas, ¿cierto? Citrobacter, Enterobacter y Serratia. En términos generales, esos son resistentes a las cefalosporinas de tercera generación, así aparezcan sensibles, rápidamente hacen resistencia, y lo importante es recordarlos. Recordemos que el Proteus que aparece allí es el Proteus indol positivo, Peneri o vulgaris. No incluye el Mirabilis, que se comporta prácticamente desde el punto de vista terapéutico como una enterobacteria normalita. Recordemos adicionalmente que aquí se entrecruzan gérmenes que son, por ejemplo, no fermentadores, ¿cierto? Entonces está el Acinetobacter, el mismo Proteus, que no son fermentadores, y ya habíamos visto cuál es el enfoque de un fermentador, digamos, en términos generales. Para los no fermentadores, pues cada uno tiene su propio espectro, su propia manera de interpretar el antibiograma. En la sesión anterior habíamos visto Pseudomonas, por ejemplo. Es un no fermentador y cómo hay 9 antibióticos frente a Pseudomonas. Aquí aparece Acinetobacter. De igual manera, hay 5 antibióticos frente a Acinetobacter, ¿cierto? Amikacina, carbapenémicos, ¿cierto? Tigesiclina, colistina, polimixina, colistimetato, ¿cierto? Y ampicina sulbactam, esencialmente por el sulbactam. Esos son los que uno revisa en Acinetobacter. En Proteus vulgaris, siendo un no fermentador, ¿cierto?
uno a la larga lo considera un AMC y así lee el antibiograma. Un Proteus mirabilis, siendo un no fermentador, se lee como si fuera un fermentador normalito. Entonces, dependiendo, aquí se cruzan varias líneas frente a la lectura interpretada del antibiograma. Lo cierto es que, de acuerdo con el caso propuesto, tenemos un germen que pertenece a esta gran familia de expresión de resistencia, tipo beta-lactamasa AMC, ¿de acuerdo? Resistente a cefalosporidias de tercera generación, patrón sensible a beta-lactamasas, o a beta-lactámicos en general, pero rápidamente resistentes. Obviamente, la opción siguiente es utilizar carbapenémicos y hay referencias recientes del uso de cefepime en Enterobacter, ¿cierto? En algunos otros gérmenes como Citrobacter, inclusive Serratia, pero principalmente las referencias nos hablan de Enterobacter, siendo un AMC, uno puede utilizar cefepime. Entonces, este es el enfoque general del cuadro de un AMC. Entonces, los AMCs en general pueden ser reprimidos o desreprimidos en términos generales mirando cefoxitina, ¿cierto? Por un lado, uno cataloga las Cinetobacter y Pseudomonas, ya que estos se separan un poco de esta lectura interpretada, y por el otro coloca la Morganella, el Proteus, indol positivo, Providencia, Citrobacter e Enterobacter. Entonces, revisando AMCs, uno revisa si son reprimidos o desreprimidos, específicamente mirando cefoxitina. Siendo cefoxitin resistentes o en general cefamicina resistentes, uno dice son AMCs desreprimidos. Si son resistentes, reprimidos. Y en términos generales, aquí hablamos de estos AMCs, excepto a Cinetobacter y Pseudomonas, ¿cierto? Y hay una gran, asteriscos en tracto genitourinario y sepsis, donde uno puede utilizar cefepime, evaluando obviamente el Enterobacter. En general, piel, ertapenem o ciprofloxacin. Fíjense cómo las fluoroquinolonas pueden ser una opción en AMC. Sin embargo, recuerden pues, los problemas de multiresistencia que pueden generar. Probablemente las utilizamos intrahospitalariamente y después damos una salida rápida al paciente con vía oral. Sistema nervioso central meropenem, dada su penetrancia, pulmón ertapenem, abdomen doripenem. Recordemos que podemos utilizar también meropenem, pero doripenem tiene una mejor penetrancia en términos generales frente a meropenem. Tracto genitourinario, ertapenem y, como les decía, cefepime, sepsis, meropenem o cefepime. Hueso, ertapenem o ciprofloxacina en la parte facial y pélvica, ertapenem. ¿De qué depende que uno en una AMC utilice cefepime? Primero el germen, Enterobacter, Citrobacter, como decíamos. No en Morganella, ¿cierto? Poco en Serratia, no en Providencia. Y segundo, que el antibiótico entre al sitio de acción. Entonces recordemos que cefepime tiene un tiempo de vida media corto, un volumen de distribución corto, pequeño, y se elimina por la vía urinaria. Entonces serviría mucho en tracto genitourinario en sepsis, a dosis altas en general. Entonces, de acuerdo con eso, ¿cuál sería la opción? Suspender banco y continuar cefepime, ya que se le inició estos dos antibióticos. Paso 3. Determine la duración de la terapia. Entonces, neutropénico febril, en el caso de una bacteremia por Enterobacter. ¿Cuántos días se deja? ¿Cierto? Se evalúa diariamente, obviamente es necesario revisar cómo va de su neutropenia, por un lado, y segundo, de su tratamiento específico frente a AMCs. Entonces, es entre 7 y 10 días, nosotros recomendamos en multiresistencia en estos casos, o en resistencia desreprimida, utilizar 10 días. Entonces, la evaluación 72 horas después del ingreso,
Los datos clínicos sin cambios, los laboratorios neutrófilos en 200 y hemocultivos 72 horas después con levaduras. O sea, ya viene con cefepime, le dimos un ciclo inicial de vancomicina, se retiró y 72 horas después de esa primera evaluación tenemos una cándida glabrata. Sabemos que estos pacientes neutropénicos o en general inmunosuprimidos de tipo farmacológico son proclives a la sobrecolonización por hongos y específicamente cándida. Entonces nuevamente revaloramos teniendo en cuenta neutropenia febril con terapia oncológica en tratamiento con cefepime actualmente y una fungemia por cándida glabrata. Entonces en la noche anterior el médico de turno adicionó fluconazol al reporte de los hemocultivos, ¿cierto? ¿Y cuál sería su opinión frente a esta decisión? Suspender cefepime e iniciar caspo, suspender cefepime y reiniciar banco, continuar la terapia actual, o sea, cefepime fluco, continuar cefepime, suspender fluco e iniciar caspo fungin, continuar cefepime, suspender fluco e iniciar anfotericina, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta las condiciones que tiene este paciente, neutropénico febril por un lado, por el otro una cándida que es resistente natural, paulatinamente natural, aunque se habla en la literatura que es más adquirida, como la glabrata resistente a fluconazol, Cruzei también es resistente a fluconazol. Una opción podría ser iniciar caspofungina, ¿cierto? Sin embargo, recordemos que en general la caspofungina tiene un tiempo de vida media largo, una unión a proteínas alto, ¿cierto? Requiere bolo de administración y frente a un paciente que tenemos inmunosuprimido probablemente es mejor utilizar anfotericina B que caspofungina. Una opción podría ser la caspofungina, pero desde el punto de vista PKPD tiene esa dificultad la caspofungina, ¿cierto? Piense en hongos ante la persistencia de una neutropenia luego de 72 horas de tratamiento. O sea, si el paciente sigue febril a pesar del tratamiento dirigido o en presencia de cultivos negativos y sigue febril 72 horas después, adición de terapia antifúngica. Si persiste en CIRSE inestable amplía el espectro, inicia antifúngico. Cándida Cruzei y glabrata son resistentes a los azoles. Equinocandina son opciones a menos de que existan reportes de resistencia, entre lo cual se inicia anfotericina B. Ideal liposomal frente a los efectos secundarios de la anfotericina como falla renal específicamente. Las dosis de liposomal 3 miligramos por kilo, distintas a la anfotericina de oxicolato que se utiliza habitualmente, dosis de 1 miligramo por kilo. Determine la duración de la terapia, 4 semanas, 21 días, etcétera, etcétera, y 14 días después del último hemocultivo negativo. Entonces siempre evalúe corioretinitis y endoftalmitis por cándida, muy importante en este tipo de pacientes, es decir, necesita una evaluación específica por oftalmología, posterior al control de la candidemia o recuperación de los neutrófilos. Remover catéteres intravasculares o cambiarlos cuando la candidemia está controlada. Es importante también esa remoción teniendo en cuenta la posibilidad de un foco persistente. Fungemia asociada a catéter deben crecer los hemocultivos de la línea y periféricos con el mismo microorganismo. Y lo que se menciona como pitar o crecer el hemocultivo de la línea 120 minutos antes del hemocultivo periférico. ¿Cuál es el tratamiento a la larga? 14 días después del último hemocultivo negativo. ¿Cuál es el soporte de la decisión frente a esta paciente? Entonces, ¿en qué momento se le suspende el cefepime? ¿Cierto? Cuando se trata el Enterobacter, si los cultivos iniciales fueron negativos o fueran negativos en otro caso, pues recordemos que una vez recupere neutrófilos, deje de hacer fiebre, podemos suspender la terapia profiláctica, pues terapia en neutropenia febril específicamente.
Entonces, paciente femenina con neutropenia febril secundaria a quimioterapia sin evidencia de bacterias, en general, inicialmente, pero después con un enterobacter y después con fungemia, se considera remover catéteres intravasculares, continuar el tratamiento con integrantes negativos, hasta el tratamiento del germen y recuperación de la neutropenia y tratamiento antifúngico con equinocandina hasta control de cándida, descartar corretivitis y endoftalmitis.